Hay un tipo de cansancio que no aparece en ningún mapa. No es el agotamiento de un mal día ni el de una semana difícil en el trabajo. Es el cansancio de estar permanentemente en alerta. El de manejar 2 o 3 idiomas al mismo tiempo solo para comprar champú. El de no saber qué talla eres, ni cómo decirlo, ni a quién llamar cuando algo falla. El burnout migratorio es real, es específico y muchas veces llega después de que ya creíste haberlo superado. Hoy hablamos de nuestros propios encuentros con ese límite, de las señales que ignoramos y de cómo nos caímos y volvimos al mat, porque después de quemarnos, volvimos como ave fénix. Más o menos. Bienvenidos a Todos los Caminos Llevan al Mat. Hola, hola, hola Jerry, ¿cómo estáis? Hola José, bien, ¿y tú? Bien, él me salió el cómo estáis, el bien chileno, no el cómo estás, elegante, ¿Cómo vale, pues. estáis? ¿Cómo estáis? Hoy quiero que, bueno, esto ya, obviamente nosotros no llegamos aquí, llegar y vamos a improvisar de qué vamos a conversar. Queremos compartir hoy una temática que ambas nos hemos visto ahí, hemos tenido encuentros cercanos con esta temática, que ha sido con nuestra energía vital. Y quizás como ejemplo, me acuerdo muy bien como cuando llegué y los primeros momentos de sentarse a compartir con más gente en francés, como que al principio uno hace el esfuerzo ahí, pone oído, y hay un momento que uno desenchufa el cerebro, porque el nivel de agotamiento mental es enorme. Mm, Y ahí uno reconoce que está todo el momento, todo el tiempo en alerta. sí, ¿Sí? sí. Como el cerebro no se apaga. Y claro, el tema es que el cerebro efectivamente no se apaga incluso en los momentos de descanso, porque estamos con eso tan pegado, es como el timbre y el botón quedó ahí pasado y el timbre y suena, suena, suena todo el día. No sé si te tocó también, o te ha tocado, o se sigue tocando vivir Me algo sigue así. tocando. No, lo que puedo aportar es que, claro, mi manera de calmarme la desesperación en ese entorno es decir, bueno, esto quiere decir que yo estoy procurando que mis neuronas se estén todo el tiempo multiplicando y mis telómeros estén creciendo porque tengo que hacer un esfuerzo mayor. Pero la realidad es que estar como viviendo en espacios en los que tienes que manejar 2 o 3 idiomas simultáneamente para poder comunicarte en cada mínimo detalle, consume también 2 o 3 veces más la energía que normalmente dedicarías para tener una conversación en tu lenguaje madre sin mayor esfuerzo que hacer como la hilación o el hilo conductor de la conversación. Aquí uno tiene que llevar cuando manejas 3 idiomas al mismo tiempo. Yo digo tres porque yo me muevo en espacios en los que tengo que leer letreros que están en mandarín, hablar en inglés porque es el idioma en el que me puedo comunicar muchas veces con los locales y además mi cerebro todavía piensa en español, ¿no? Muchas cosas para poderlas construir. Entonces, siento que cuando se acaba el día, o sea, mi día podría terminarse a las 2 de la tarde, si tengo que hacer algo más complejo durante la mañana, pero es agotador a tal punto que uno le exige mucho más al cuerpo para poder moverse y hacer que las cosas funcionen en el nuevo ambiente en el que uno está viviendo. Entonces, creo que nuestra tendencia es hacia el burnout, hacia el quemarnos, ¿no? En algún momento se nos apaga la pila, se nos muere la batería y Totalmente. lo interesante es si nos damos cuenta cuándo es eso y dejamos que de verdad llegue hasta el agotamiento y tenemos que comprar una nueva, o, o nos damos cuenta en algún momento que sea como suficiente para poder recargarla y sabemos cómo recargarla. Yo creo que es ahí donde viene la cosa de la sabiduría y del escucharse y del reflexionar sobre en qué estamos. Que en mi caso, debo ser súper honesta, muchas veces me salto todas las señales y no lo cumplo, ¿no? Hasta que me pasó algo que comentábamos con José en algún momento también conversando, me pasó que a pesar de que yo sigo dando clases online y sigo en vínculo con mis alumnas en Chile, en algunas de ellas,
pero la diferencia horaria son 12 horas. Entonces, cuando ellas están tomando su clase en la mañanita temprano, para mí es la noche. Y cuando para mí ya es de noche, estoy haciendo clases para un ritmo que es completamente diferente al que mi ciclo circadiano está viviendo. Entonces, sumado a mi actividad del día, más las cosas que tengo que hacer, de a rato se sentía como que era demasiado mientras estaba tratando de adaptarme. Y hubo un momento después de estar, pues yo no paré nunca, y desde que llegué a Taipei seguí dando clases, y al final de ese primer año sentía que no me daba ni siquiera para hilar dos frases juntas, y Mm, tuve que parar. Tuve que pedirles a ellas un receso, mi cuerpo empezó a hacer agua, a sentirse mal, a tener dolores y empecé a inflamarme y también a sentirme como que no me daba ni siquiera para practicar yo. Eh, Así que hubo un reconocimiento de que había ido más allá de la E de échele en el marcador de la gasolina y ahí me di cuenta de lo poco consciente y lo poco equilibrada que estaba haciendo con mi propia energía en conciencia. Eh, Hoy en día volví a retomar las clases hace un tiempo, pero yo ya tengo mucha más reflexión sobre cuánto invertir energéticamente en lo que estoy haciendo, cómo hacerlo. Mis procesos ya cambiaron, estoy más adaptada al lugar, por lo tanto también puedo modificar no sé, las temáticas de las clases o la línea en la que me voy a conducir y es distinto. Pero es duro. ¿Tú diste clase online, José, también? sí, sí, sí doy. Quiero decir una cosa antes a propósito del burnout. Tengo una amiga que dice, una amiga argentina que vive acá, que dice que no hay proceso migratorio sin burnout. Así de radical. Como Ok, que hay que pasar por eso. Eh, yo no sería tan extremista porque quizás todos vivimos situaciones distintas, pero mm, también lo bueno, viví. Al menos ya aquí somos hay, tres. hay que Ella, encontrar a alguien que no, para que marque la excepción. justamente. Mira, yo el primer tiempo en el que estuve yendo y viniendo a Chile, yo estaba yendo y viniendo porque por un tema de visa no podemos estar más de 3 meses acá. Ajá, sí. Estaba 3 meses acá, 3 meses en Chile, 3 meses acá, 3 meses en Chile. Y ese primer tiempo yo tampoco me podía dar el lujo porque obviamente son cosas que hacemos porque nos gustan, pero Sí, también es una fuente de ingresos para que también. estamos con cosas. Sí, Y claro. yo necesitaba también sostener esto, ¿sí? Entonces sostenía y daba clases en las mañanas de aquí, pero en la noche, muy noche. Porque Mm, aquí en algún momento estamos a 4 horas de diferencia, en momento 5 y en momento 6. Cuando mm. estamos a 6 horas de diferencia, son las 2 de la mañana acá, para dar una clase a las 7 de la tarde. No, no, una de la mañana. Estoy pensando en otra clase que tengo que dar pronto, que va a ser a las 2 de la mañana. Y claro, ahí se hace No, intenso. es duro, sí. Es una clase de hablar, es una clase de hablar, moverse, mostrar, estar atenta a lo que está pasando a la otra persona, estamos acompañando. También un trabajo que hacemos desde el lugar, desde la responsabilidad con el otro. Y ahí yo me di cuenta en este ir y venir de meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, que cuando yo me viniera aquí, definitivo, yo no podía dar clases de la noche de Chile porque no iba a Mm, poder, porque lo que tú dices, como el ritmo, o sea, yo no me podía estar levantando todos los días a las 12 del día o si quería empezar a trabajar acá, iba a tener que igual levantarme a las 7 de la mañana para ir a trabajar a las 8:30, o claro, sea, eso no claro. iba. Entonces ya ahí yo ya saqué y no sé, de mis muchos horarios que tenía, pasé a una clase. Tengo una clase a la semana y un grupo que hicimos regularmente todos los meses, una vez al mes. Y bueno, también aprendí a golpes que no podía más, no podía Mm, más. Y además uno también de a poco empieza a vivir la vida acá. Al principio uno está mucho más, aún está conectado con la vida de allá, pero ya cuando empiezas a vivir más la vida de acá, tienes que conectarte con la vida y la energía de acá. Mantener la energía repartida es un desafío.
Yo creo que nunca, como hablaba en algún momento, uno nunca deja de estar entre dos mundos, ¿no? O más de dos mundos. Pero efectivamente lo que sí aprendes con el tiempo, ya adaptándote, es a cómo dedicarle, cuánto dedicarle a cada uno, ¿no? Y es un proceso de regulación que cada quien se encarga de él, pero a nivel de no sentir que estás completamente allá o completamente acá, cuando deberías estar en respectivos lados, ¿no? Como no confundirlo, a ver si me hago entender. A veces cuando uno tiene ciertas emociones que son muy profundas y muy intensas, ¿no? Porque echas de menos o porque estás hablando con gente de allá o porque estás trabajando todavía con gente de allá, uno está como viviendo ese lugar, viviendo con esa emoción, viviendo con esos recuerdos, viviendo con esas memorias, viviendo con esos vínculos. Pero, a menos, voy a hablar de mi experiencia, cuando yo cortaba esa comunicación o se acababa la clase o me salía de esa conversación de WhatsApp, me quedaba enganchada en ese mundo. Al principio, me quedaba todavía ahí, ¿no? Y como que permanecía ahí durante mucho rato y a veces era como trayendo reminiscencias todo el rato más allá de el mismo presente que viví, ¿no? Entonces, me robaba mucha energía porque todavía no estaba aquí. Ahora me pasa que lo vivo con mucha intensidad y cuando estoy dando clases estoy como con ellas y me relaciono con ellas y estoy en su horario y me pongo energéticamente en ese lugar, pero se termina esa conexión o se termina mi videollamada con una amiga o qué sé yo y cuando se terminó, se terminó. Ahora pasa otra cosa, aquí es la hora que es en Taipei, estas son mis actividades. Es más fácil cambiar el switch, ya no se queda el botón pegado como decías tú, ¿no? Totalmente, totalmente, Eh, sí. Yo no lo dije, pero yo sigo generando cursos de formación para Chile y ujú, sigo participando de formaciones con Chile ujú, también. Pero claramente, yo, por ejemplo, me toca dar ahora pronto una clase a las 2 de la mañana, por eso mencioné antes a las 2 de la mañana. Pero eso lo hago una vez o dos veces al año. No, no sí, podría tener eso y sabiendo que el otro día es sábado. mm, Además, como que sí, tengo una semana para recuperarme, porque claro, uno que aprendí, o sea, no doy una clase, no es una clase física, es una clase teórica, pero igual quedo con el botón apretado, sí. entonces no es como ya, son las 4 de la mañana, me voy a ir a dormir. No, porque ¡Oh! uno queda activo, No, no, ¿sí? no, no. Y yo creo que uno va aprendiendo a regular, uno va aprendiendo a regular y también a ir dejando un poquito porque uno sigue conectado porque es algo que nos gusta, Claro. Es que porque es tenemos inevitable, vínculos. tienes vínculos, ¿no? Vínculo con gente, vínculos con actividades, vínculos, no sé, de muchas maneras, incluso profesionales muchas veces. Eh, y la verdad es que lo que hay que reconocer, que fue lo que yo reconocí en algún momento, era que tenía tal nivel de agotamiento, mi mente estaba como empujando, por pura voluntad estaba empujando el cuerpo, ¿no? Y no quería reconocer que estaba en agotamiento mental, porque el proceso era todo nuevo, era toda una adaptación eh, que uno quiere mirar un poco menos cuando uno se las da de Superwoman, eh, Mm, pero que es profundo, es duro y bueno, cosas incluso tan chiquititas como, yo voy a contar una anécdota, a mí me pasó que eh, en algún momento fui aquí a un lugar que es como una especie de perfumería, pero perfumería donde tú puedes comprar incluso cosas para comer tipo snacks, ¿no? Es enorme, una cosa gigantesca con unos pasillos enormes. Simplemente quería comprar champú, pero eran tantas las marcas de champú y eran tantas las diferencias entre una cosa y otra de características de qué era, para qué era, y todo estaba obviamente en mandarín. Que hubo un momento cuando yo estaba así agotada mentalmente al final del primer año, que llegué a comprar ese champú y lo que hice fue agarrar una marca que ya conocía que fuera internacional y no me di nada, ni una oportunidad. Es como cero. Estaba tan cansada que agarré el primero que reconocí. Y como que esta marca la conozco y aunque nunca la habría comprado antes, ¿entiendes? Porque no me gusta usar esas marcas por otras razones de protección ambiental y qué sé yo. Estaba tan cansada
que no quería decidir, no quería poner el traductor de nuevo y revisar todo. Imagínense eso con muchas otras cosas que tienen que ver no con champú, sino con comida. Es como, ok, llegas al supermercado y además los supermercados son enormes. Entonces, el supermercado, hay abastos más pequeños, hay mini markets, ok, pero si necesitas algo que no consigues en esos lugares, tienes que ir al supermercado. Y llego y el pasillo, solo el pasillo de arroces. Tienes 250 marcas de arroz, ¿ok? Y cada arroz se supone que tiene una y otra ventaja, los precios son similares. Es como que al final compras lo que sea, eh, porque estás tan cansado que ya no te da. No te da. Hoy en día no, ya el proceso ha ido como apaciguando, estás como más tranquilo, ya entendí que he probado suficientes cosas que no me han gustado como para escoger mejor. El proceso de ensayo y error, ¿no? Mm. Compré muchas cosas que porque leía en la etiqueta ciertas ventajas que yo creía que me iban a servir y el precio era bueno y cuando las traía y las probaba decía, ¡qué horror! Y no. Entonces ya eso es una sobrecarga menos, ¿no? En mi cerebrito ya puede descansar un poco y ya escoge ciertas cosas que conoce. Yo me di Pero, cuenta de ese momento, perdón que te interrumpa, de sí, ese no, momento dale. de dejar como que el cerebro ya no está en alerta permanente en el metro. Porque en el metro, acá siempre pasa algo en el metro. Siempre o se queda parado o de repente está en la mitad y se apaga la luz. Y yo me toca tomar una línea en particular, yo digo que es como la casa fantasma, porque o sea, un sonido, bueno, una línea muy antigua y tiene muchos problemas en general. Yo siempre muy atenta, o sea, como alerta, como, ¿qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que bajarse? ¿Hay que seguir? No, hay que cambiar. Cuando ya empecé a leer en el metro, es cuando me di cuenta como, ya, estoy tranquila. Como que ya bajé las Mm. alertas, las antenas ya las bajé porque, o sea, puedo leer y concentrarme en lo que estoy leyendo. Ya eso es una señal, Es una completamente. ganancia, ¿no? Es una ganancia, es como sentir que ya no estás todo el tiempo a punto de defensa y ataque, ¿no? Yo hoy en día también siento más tranquilidad en hacer algunas cosas que ya son como del hábito y eso no hay, yo creo que todos los que emigramos debemos estar un poco de acuerdo en que eso no pasa sino con el tiempo. El tiempo es lo único que te va llevando a, por lo menos, familiarizarte con algunas cosas, quizás no todas y siempre vas a tener desafíos, pero por lo menos las cosas básicas que a diario te confrontan ya no son tan estresantes, ¿no? Mm. Igual tengo que Eh, decir una que nunca, yo creo que todavía sigue siendo estresante y lo comparto con muchas de mis amigas, colegas, iba a decir, amigas migrantes, las llamadas telefónicas. oh, tienes razón, no, ahí yo no, muero. No, si me suena el teléfono y yo veo que no conozco el nombre, es porque yo no pasaría a decir aló, que de hecho es otra palabra, ¿no? Porque está en chino. Y si me hablan de corrido, quedo paralizada, sí. Pero es verdad que las llaman, oh, tienes razón, no me acordaba, pero sí, eso es algo que me mantiene en Sí, alerta. hacer Sí. llamadas telefónicas es un gran paso. Me acuerdo, esta es una anécdota. Una de mis mejores amigas acá de Estados Unidos, Mm. estadounidense, y las dos haciendo trámites como al mismo tiempo, muy similares. Estábamos las dos completando y en un momento completando el formulario, cada una con su computadora aquí en la casa. Fue como, ¡ah! No sabemos qué hacer, no podemos saber, teníamos que a llamar un teléfono. Entonces nosotras, cada una, respectivamente, esperamos siempre en ese momento esperábamos siempre a nuestras parejas para que llamaran. Ok, ya. Su pareja trabajando, el mío trabajando, y era como, o sea, arreglémosla. Y ella me dijo, yo no puedo llamar. Era llamar a la prefectura, que es como llamar a la policía de inmigración. ¿Sí? Como Ok. lo que hace todo el tema de los trámites migratorios. Era llamarlos a ellos. Y dije, pero tenemos que llamar ahora, necesitamos saber esto, y se cierra a las 4, hay que hacerlo ahora. Yo le dije, dame el teléfono. Y yo como, ¡ah!
Y juro que lo logramos, lo logramos. Ya, claro, yo tenía ¿cómo se dice? Cuando todo el mundo puede escuchar el teléfono, En altavoz. gracias, que no me parecía la palabra, en altavoz. Entonces, claro, ella iba dando a la señora indicaciones de cosas que teníamos que hacer en el computador, yo podía solo escucharla y responderle, pero no podía hacer las cosas en el computador. Entonces mi amiga iba haciendo las cosas en el computador para poder llegar a lo que teníamos Claro, que hacer. claro. O sea, dos cosas, me estaba pidiendo que la escuchara, la entendiera y escribiera, o sea, lo logramos. Pero claro, estamos hablando de trabajo en equipo, porque Y quizás solo terminaron exhaustas. agotadas, agotadas. Sí. Y ahí yo creo que es donde quisiera yo particular llegar con esta conversación, ¿no? Es como este proceso migratorio y cómo la capacidad a punta de ensayo y error y de equivocaciones y de burnt outs, o sea, de estar quemada entera y qué sé yo, cómo aprender, ¿no? A notar cada vez más fácil o más rápido, por lo menos, y sobre todo darle valor a ese darse cuenta, ¿no? Yo tengo la sensación de que en mi caso, que no necesariamente aplica para todo el mundo, yo estoy acostumbrada de por vida a mantener siempre un nivel alto de autoexigencia. Entonces, notar cuando estoy cansada, por lo general siempre pasa por varias etapas en las que digo, ok, pero descansa un poquito, está todo bien. Creo que darle el peso específico que tiene a cambiar la vida entera cuando te mudas de un lugar a otro eh, es importante. Tomar en cuenta el cansancio, el que no se ve, el que se va acumulando, el que se carga como en la mochila invisible. Eso, toda nuestra vida cuando migras es de pura poca certeza, ¿no? Todos los días pasa algo que te pone en alerta, todos los días suele, yo creo que incluso en las mejores de las condiciones cuando migras, estar en un ambiente diferente pone al cuerpo y a la mente en estado de alerta constante. Entonces, si no te escuchas, si no te das cuenta de que cosas tan sencillas como esto, ir a comprar ropa interior, no saber qué talla eres, no saber cómo comunicar, qué necesitas, y luego llegar a tu casa y que te llegue un correo de Instituto Nacional de Migración y Extranjería y qué sé yo, que tienes que ir a arreglar un asunto que está pendiente y que no está claro. Tú te acuestas esa noche y no duermes, porque es complejo. Entonces, lo que quisiera yo llegar en el fondo es cómo aprender a priorizarse en términos de salud, porque si tú no estás bien y no sabes cómo balancear la cantidad de energía que estás usando en cada uno de los procesos, simple y llanamente te vas a rendir o te vas a enfermar o no vas a poder hacer una adaptación medianamente sana al lugar nuevo. Y eso va a requerir de harto reconocimiento y también yo no sé si aquí puede venir bien o mal para algunos, pero yo creo que también en algunos momentos necesita que te des cuenta de cuáles relaciones tienes que cortar. Cuando hablamos de desapego antes también, eh, esto es duro, pero a veces te tienes que dar cuenta de qué compañías tienes a tu alrededor, cuáles te, te reemplazan energía, te nutren de vuelta y cuáles te solo chupan más y te están impidiendo que tú recuperes lo que necesitas. Yo creo que sí, cómo llegar a ese punto, porque hay un límite, ¿no? Como estamos aquí como full, 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 ocupando toda nuestra energía vital y podemos llegar a un punto en que tomamos acciones o en verdad las acciones las tomamos después que tenemos una caída libre bien profunda, ¿sí? Sí. Yo aquí, muy personalmente, yo intenté tomar acciones, pero me fui en caída libre. Mm, Y la caída libre significó estar con crisis de pánico, como la ansiedad a tope, mm, la inflamación corporal, durmiendo mal. Entonces sí, claro, ojalá no tener que llegar a ese punto, ¿no? Como exacto. de la caída. Pero sí, tener la conciencia para tomar acciones.
Mm, Y muy particularmente mis acciones fueron súper concretas, porque yo me daba cuenta que una de las cosas, que eso no lo hemos hablado, pero que es una fuente de estrés importante y de gasto energético, es que tenemos en la mente que necesitamos producir, porque necesitamos vivir, necesitamos tener dinero, ¿sí? Para sí, vivir. Y eso exige. Y en mi caso, yo cada oportunidad que venía, yo la tomaba, aunque eso significara hacer mucho, ¿sí? Y ahí ya podemos entrar en patrones que uno repite, ya, y en fin. Pero esto no es la primera vez que me pasaba. Y lo que sí me di cuenta es que cuáles eran las acciones concretas que tenía que tomar. Una, disminuir quizás esta hiperconexión que tenía con Chile, porque estaba hiperconectada. Entonces, si ya había mensajes que me llegaban a las 10 de la noche mía, yo no los iba a responder porque ya eran muy fuera de mi horario laboral. Mi horario laboral termina a las 6 de la tarde aquí, aunque sean las 1 de la tarde en Chile. No, sí, sí, una forma, ¿sí? Perdón, pero no respondí su mensaje, se lo respondo al día siguiente. cierto. Eh, una como estrategia concreta. La otra estrategia concreta aquí en particular era disminuir también un trabajo en particular que hago que me generaba mucho estrés y tomar la decisión que tenía que disminuirlo a las horas mínimas. No lo quería dejar, pero sí disminuir. Y eso era una fuente importante de estabilidad económica, pero era como la estabilidad económica o mi salud. Y en la balanza mi salud es, o sea, lo más importante en este momento, ¿sí? O sea, Mm, si yo no estoy equilibrada, ninguno de estas 500 posibilidades de trabajo que pueda tener las voy a poder realizar. tal cual, eso. Eh, entonces, ahí tuve que disminuir mis horas de trabajo. Y una cosa que hice, que la vengo haciendo hace poco, que retomé mis buenas prácticas de Chile. Bueno, yo siempre he tenido la práctica de yoga como mi aliado, que eso lo he mantenido en el tiempo, pero retomé mi práctica, no, mis idas al quiropráctico. Algo que lo podemos comentar lo vamos a comentar probablemente en otro episodio cuando hablemos más como del vínculo con las cosas como de autocuidado y medicina, que no lo había hecho. Mm, Eh, y que lo mencioné, creo que ha sido súper importante para mí no solo darme el espacio del descanso, sino que retomé la lectura. Y la genial. lectura para mí ha sido como un súper buen aliado contra el estrés y contra la ansiedad, con esta mente que Mm, he leído mucho yo creo que como desde septiembre del año pasado, cuando empecé a tomar todas estas medidas, ¿sí? genial. Septiembre, he podido leer. Y leo en español. Cuando me preguntan en qué idioma leo, leo en generalmente en español porque es el idioma que me tranquiliza, ¿sí? Como que me calma. Si me pongo a leer en francés, obviamente que estoy como, sigo conectada con el hacer el esfuerzo mental. En cambio, en español me relaja, por Mm, ahora. Tengo que decir que me compré un libro en francés de una autora chilena traducido al francés, chiquitito, y que ha sido un agrado leer, porque ha sido sencillo. ok. Eh, pero no es algo que lo tengo instaurado como en el cotidiano leer todo el rato en francés. No. Eso ha sido por lo menos desde mi parte como el tomar conciencia y tomar acciones. ¿Sí? Mm. Sí, yo también tuve, cuando finalmente, no voy a decir que toqué fondo, porque suena súper melodramático, como que me hubiera desternillado, pero por fin tomé conciencia de verdad de que tenía que parar de dar clases y empezar a tener rutinas más de verdadero autocuidado. Empecé a ir también al médico, pero empecé a tomar, y por eso yo creo que vamos a tener un capítulo aparte para hablar de eso. Empecé a ir a medicina tradicional china. Eh, y bueno, a grandes rasgos puedo decir que ellos no buscan que uno se sane al día siguiente, sino que los resultados de lo que vaya pasando tengan que ver con un mediano y largo plazo. Obviamente, si llegas con un síntoma muy grave, te van a dar algo para que eso se aminore, pero en realidad se ocupan de darte consejos
para el estilo de vida, no para solo la dolencia, porque la dolencia por lo general notan que está relacionado con otras cosas. Y después cuando ya tenía seguro de salud nacional, empecé a hacerme los chequeos necesarios para hacerme cargo de mi salud. Como tú dices, también como que el análisis final fue, si yo no estoy bien, no voy a poder sobrellevar esto de buena manera, ni a quién le voy a mentir, ¿no? Ya me estoy mintiendo a mí misma creyendo que me la puedo toda. No tiene ni un sentido si te diste cuenta. Yo creo que el problema es no darse cuenta. Hay gente que no se da cuenta toda su vida y de verdad que le resulta muy, muy difícil superar su cansancio, su fatiga, su enojo, su frustración, porque no tienen la capacidad de notarlo, no tienen claridad sobre qué le está pasando o nota que las cosas pasan fuera de él, no dentro de él. Y todo lo influye, pero no toma decisiones que lo lleven hacia la acción, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo hemos mencionado en otras conversaciones, en otros episodios. Yo creo que la herramienta que nos dio la práctica de ser capaces de, incluso aunque sea tarde, darnos cuenta de que podemos tomar acciones concretas para modificar el estado de sufrimiento, el estado en el que nos sentimos que no debemos seguir estando, eh, es muy importante. O sea, no es menor que precisamente los años de práctica se han acumulado en uno y la capacidad de observar este desbalance completamente desequilibrado sobre nuestra energía vital, sobre lo que damos, lo que recibimos, cómo estamos notando si nuestro cuerpo está en homeostasis, ¿no? Si estamos pudiendo sentir que estamos parejitas por dentro no es que uno no cambie, no es que las cosas te resbalen, no es que nada te afecte, pero si eres capaz de recuperar un estado de neutralidad y balance más bien rápido o no. Y yo creo ahí, José, que es donde nosotros tenemos la gran ventaja de que nuestra historia de vida o nuestra experiencia de vida haya incluido la práctica. Quizás para otras personas viene desde otro lugar, pero en mi caso yo lo reconozco. La capacidad de silenciarme y a pesar de caerme cuando estoy caída en el piso, ahí achatada, decir, oh, ok, ahora entiendo. Esto es, ¿qué hago al respecto? ¿No? Em, es diferente, es una solución posible, no sé, es una puertica que se te abre y te da espacio para seguir caminando. Es todo, ¿no? Es más la gestión de la energía en general, lo que conocen en lenguaje yoico como prana, ¿no? Eh, ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Puedes no estarlo. Estoy, pero no estoy. Y me hizo pensar también a propósito del estado de equilibrio, cuando lo mencionaste, que en estado de equilibrio, cuando me doy, cuando yo estoy en estado de equilibrio, me doy cuenta que tengo claridades que no me aparecen en otros momentos, Oh, qué bonito. Mm. que tienen que ver con muchas, de muchas diferentes cosas. En general en la ducha, porque ese es mi momento como de... Sí me pasa en la ducha, a mí, como que logro como que todas las piezas encajan cuando estoy en la ducha. Ok. Eh, pero me pasó mucho con el francés, con el lenguaje, como estar yo en estado de equilibrio y como que estar caminando y es como, ahora entendí por qué hacen esto, ahora entendí por qué lo pronuncian así, Bien. como que hacen clic otras cosas, pero Mm, es porque también la energía se estabiliza y eso da posibilidad de que todo se estabilice, como a nivel mental, claro. algo, como tú hablaste muy, a mí me encanta el término de homeostasis porque encuentro que eso no lo logramos cuando estamos en enfermedad, por ejemplo. No. Y lograr el estado de homeostasis muchas veces tiene que ver con estar haciendo nada. Mm, Y el hacer nada nos cuesta mucho, porque el hacer nada lo asociamos como a ver una serie, al hacer nada lo asociamos como leer un libro, pero al realmente no hacer nada, mm. eso yo creo que es como hay un gran desafío permanente, al menos para Bueno, mí. ahí podríamos de pronto citar a gente que, como el filósofo Byung-Chul Han,
que habla sobre la sociedad del cansancio, ¿no? La sensación de que si tú no estás haciendo nada y no eres productivo, no existes, ¿no? La capacidad de disfrutar el ocio es una cosa que se ha perdido en la modernidad. El ocio, no estoy hablando de los panoramas, no es lo mismo. Esta capacidad como de simplemente dedicarse a no hacer nada y de disfrutar el no hacer nada. Eh, Está mal visto. De hecho, si uno le recomienda a alguien como no, no hagas nada, no importa, te miran feo. Es como, ¿cómo no? Eso no se hace, ¿no? Es como una mala palabra. El ocio es una nueva grosería, ¿no? Eh, en Asia ni te explico, porque aquí se rinde a morir. Entonces, hablar de ocio es una cosa rara. Eh, Hacer sobremesa es una cosa rarísima. Pero bueno. Yo sí creo todavía en que esa capacidad de distribuir cuando pones lo máximo de ti y cuando la verdad es que necesitas es el mínimo o cuando no hacer nada es mejor, Mm. también es una cualidad que se desarrolla en la práctica, por ejemplo, eh, y que uno muchas veces la ignora o la da por sentado, pero que sería importante recuperarla. Cuando tú estás Sí, haciendo una postura y te das cuenta que estás haciendo de más, deberías hacer de menos, ¿no? Y hay partes del cuerpo que deberían poder compensar o leer cómo te estás sintiendo, si le estás poniendo mucho menos energía de la que necesitas o más energía de la que necesitas. Eso toma tiempo, pero es posible reconocer y es lo que realmente lleva después a, bueno, es citar un sutra en el que dice que las posturas de yoga, en particular las posturas, deberían ser sostenidas con un esfuerzo sin esfuerzo, homeostasis. ¿M? Eh, pero yo lo que quisiera es eso, es hacerles ver a ustedes, escuchar a ustedes y entender de parte mía, por ejemplo, que todo el proceso migratorio ha sido un desafío enorme para entenderme a mí misma y para encontrar este perdido equilibrio entre mis expectativas y lo que es la realidad, entre la cantidad de energía que consumo tratando de adaptarme y la que debería consumir entendiéndome y siendo autocompasiva con el proceso. Eh, y en eso creo, José, que las dos convergemos lo un montón. comparto, Mm. sí, totalmente. Y yo creo que con eso también podemos ir ya cerrando este capítulo, eh, dejándole siempre las, la iniciativa de poder compartir. Les hemos dicho en otros momentos que este espacio se co-construye también y nos importa mucho saber qué les pasa cuando nos escuchan, poder escucharles o leerles. Bienvenidos, bienvenidos a comentar, bienvenidos a ser parte también de las posibles sugerencias, de las herramientas, de las conclusiones que ustedes tengan sobre el tema de cómo equilibrar nuestra energía mientras migramos y vivimos en general circunstancias difíciles. José, como siempre, un agrado y nos Bueno, vemos pronto. nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.